¿Cuántos están contentos? Uno de los valores que conocemos, no sé, morales, cuando va a cruzar una persona, ¿qué hacemos? ¿Le ayudamos? O una persona ya mayor. Nos dijeron en la escuela, pues hay que ayudarle, ¿verdad? O nos dijeron en nuestra casa, pues si ves a una persona mayor, tienes que respetarla. Sí, y uno de los valores aquí es la congruencia. Se preguntarán por qué. Porque yo les pregunto, ¿cuántos están felices? ¿Y ustedes creen que hay congruencia? A ver, ¿cuántos están acá? Yo sé que muchos están en contra de su voluntad. Pero la congruencia aquí quiere decir que cuando yo les pregunto, ¿cómo estás? Y muchos, ¿cuántos dijeron? Y cuando estoy viendo de aquí, ¿qué pasa? La congruencia es que le tienes que decir a tu cara, estoy feliz, estoy contento. Entonces, cuando dices yo estoy feliz, ¿qué haces? Sonríes. ¿Cuántos están felices? Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, qué bueno que estás aquí. ¿Sí? Porque mire, vamos a ver ahorita dentro de la economía, dentro de las finanzas, vamos a ver un elemento nada más. Y hay algo que se llama dentro de la administración. ¿Qué quiere decir con esto? Que dentro de la administración hay 4 elementos. A mí cuando me enseñaron en la escuela que había 4 elementos, que es la planeación, organización, dirección y control. ¿Cuántos se lo saben? A ver, nuevamente. Dijimos planeación, organización, dirección y control. No sé, aquí no somos administradores, nos han enseñado, pero lo vamos a aprender el día de hoy. Entonces decimos, a ver, primeramente, ¿qué es? Planeación, luego organización. ¿Qué más nos falta? Dirección y control. A ver, ¿quién ya se los aprendió? Bueno, yo les decía cuántos están felices. ¿Cuántos están felices? A ver, dentro de esa felicidad, ¿ustedes planearon estar aquí? ¿Quién sí lo planeó? ¿Usted sí lo planeó? ¿Cómo lo hizo? A ver, platíqueme cómo lo hizo para planear estar aquí. Dijo, yo me voy a ir ahí con los hermanos, me voy a ir a gozar, me voy a ir a... ¿Sí lo planeó así o cómo lo planeó? ¿Usted vino libremente aquí? Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos vinieron libremente? ¿Libremente? ¿Nadie lo trajo? Usted vino por su propia voluntad y dijo, mira, les voy a decir por qué. Cuando tú lo planeas, dices, yo voy a ir a tal lugar, ¿por qué? ¿Por qué está aquí? Porque dice, yo quiero cambiar. ¿Y para qué quiere cambiar? Para ser mejor. ¿Cuántos quieren ser mejor? Amén. ¿Y ustedes creen que se puede hacer mejor? Amén. ¿Cómo? A ver, ¿quién me da la receta mágica? ¿Cómo puedo ser mejor? Con la palabra de Dios. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. ¿Con eso? ¿Con qué? Con Biblia, oración y ayuno, ¿no? Con dirección y ayuno. Viviendo en santidad. ¿Cómo? Vivir en santidad. Teniendo el Espíritu Santo y discernimiento. Pero fíjense, dentro de la grandeza de Dios, de esa misericordia, Dios sí lo tiene todo planeado. Y sabe por qué tú estás aquí el día de hoy. Nosotros no lo planeamos. Dios tiene todo el control sobre todas las cosas. Dice que Dios es un Dios soberano. Y esa soberanía dice que tiene y ejerce todo el control sobre todas las cosas. ¿Ustedes creen que el diablo tiene poder? Ante Dios, mire, no es nada. Porque él tiene que pedirle permiso a Dios para hacer las cosas. Pero si Dios no se lo permite, no hace nada. Vamos, dijimos, nadie lo planeó. ¿O sí? Aún
ni nuestra familia planeó que ustedes iban a estar aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Romanos capítulo 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el mal. Vamos a orar, vamos a decir al Señor, dame entendimiento, que yo pueda entender lo que mi hermano quiere expresar, que yo lo pueda asimilar, pero yo sé que lo voy a hacer a través de tu Espíritu. Yo sé que Él es el que me decía mi hermano, Él es el que me va a redarguir, el que me va a instruir para que yo pueda seguir en tu camino. Bendito Dios y maravilloso Señor. Te damos la honra y la gloria, Padre, porque tú la mereces. Tú eres digno de alabanza y adoración. Pero en esta hora queremos ver algo importante para nuestras vidas, que pueda cambiar nuestros pensamientos, nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, Señor Jesús. Te doy la honra y la gloria porque tú la mereces, Señor Jesús. Tomen asiento, hermano. El tema que vamos a ver es cómo conocerme o cómo conocernos. ¿Cómo conocernos? Repítalo. ¿Cómo qué? ¿Cómo conocernos? Hablamos de los elementos, pero dijimos que íbamos a hablar sobre el último. ¿Sí se acuerdan cuál es el último? Control. ¿A ustedes les gusta que los controlen? ¿Por qué no? Si les dicen lleguen temprano a su casa, ¿qué hacen? ¿Por qué? Les gusta romper las reglas. Entonces, ya no se cumple estos elementos de la administración, control. Porque dice que primeramente, dijimos, en la administración primeramente es la planeación. O sea, yo planeo lo que voy a hacer. No sé, a veces hicimos una lluvia de ideas y empezamos a decir y a decir más cosas, pero al último decíamos que vamos a organizar estas ideas. No sé si les ha pasado. De repente ustedes están pensando y dicen, voy a ir por el pan. Pero dijeron, no, y ya quieren irse por el pan y dice, ay, no he puesto el agua, no he hecho esto, no he hecho lo otro. ¿Esa es organización? ¿Qué me dicen? ¿Lo planearon? Entonces, por eso muchos se acostumbran, yo no sé si les permiten aquí un lapicero o algo así, pero todo es anotarlo, porque cuando lo anotas, lo pones aquí en tu pensamiento, ¿cuánto crees que tiempo te dura? Si saliendo de aquí ya se te olvidó. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos a veces retener las cosas. Y la palabra de Dios nos dice que debemos de retener su palabra. ¿Amén? Entonces, no lo planeamos, hacemos las cosas lo primero que se nos viene en mente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros no tenemos control de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque no nos organizamos. Dice, quiero ir a la tienda y ya te vas a la tienda, vas y compras, vamos a pensar, la sopa, o vas y compras la leche y llegas a tu casa y dices, ay, no compré el Nor Suiza, se me olvidó. ¿Lo planeaste? No. Dices, voy a comprar la leche y voy a hacer un flan, y llegas y se te olvidó el flan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, si no planeamos, menos vamos a tener control. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros, hermanos, tenemos que tener control. Y hoy en día, si van en todos lados, les hablan de auto. ¿Sí han escuchado de los autos? A ver, ¿qué auto ha escuchado, hermano? Auto, ¿qué dijo? Autocontrol. ¿Y el autocontrol qué nos dice, hermanos? Que nosotros debemos de tener control ¿sobre quién? ¿Sobre uno qué? ¿Y si lo tenemos, hermanos? Miren, el autocontrol se divide también en 4 partes. Quiero que cierre sus ojos y piense, bueno, los que son, decía mi hermano hace rato, cuando eras pequeño. Piensa cuando eras pequeño. Cierra tus ojos. Piensa cuando eras pequeño y vas caminando por el bosque. Ves la naturaleza, una naturaleza que está verde, verde, verde. Y unos árboles frondosos. Y en esa naturaleza que tú estás viendo, hermanos, ¿tú cómo te ves? ¿Cómo te sientes? En ese caminar hay cosas que te dijeron que a ti no te gustan.
pero alguien te la ofreció, alguien te dijo, y tú empiezas a tener ese tipo de tentación, de buscar ese tipo de cosas. Pero ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que dentro de eso que tú estás pensando, no todos están cerrando sus ojos. Yo le quiero preguntar al ratito, a ver, ¿qué usted se estaba imaginando? Y hermanos, le digo por esto, que hay algo en tu vida que ahorita que estás pensando y que tienes los ojos cerrados, hay algo en tu vida que tú tomaste esa decisión. Decir, yo quiero consumir esto, quiero hacer esto. Y llegó el momento que dijiste tú, lo planeaste. Dijiste, yo voy a consumir esto, yo voy a disfrutar de esto que no me agrada, que no me edifica. Y los que cerraron los ojos, ábranlos. Cuando tú ahorita, los que cerraron los ojos, de aquí se ve todo, no todos lo cerraron, no todos son obedientes, pero sí les voy a decir una cosa, los que cerraron sus ojos y estaban pensando a lo mejor en lo que pasó en su niñez, todo lo bueno que han vivido, pero cuando llega ese momento de tomar decisiones que no estaban dentro de lo que tú estabas planeado, porque a lo mejor tú dijiste, cuando te preguntaron de niño, ¿qué quieres ser? Y muchos dicen, yo quiero ser un doctor, yo quiero ser ¿qué? Bombero, yo quiero trabajar como mi papá. Pero todo lo que pasa en ese momento, hermanos, es que cuando llega lo malo, por eso dice que no seas vencido por lo malo. ¿Qué quiere decir con esto? Que tú ibas bien, estabas pensando bien y lo estabas planeando porque querías ser alguien en esta vida. Pero cuando llegó lo malo, te convenció y tomaste ese camino. ¿Esto qué quiere decir? Que tú en su momento no tienes, decía mi hermano, el auto ¿qué? Porque ya ¿quién gobierna tu vida? ¿El vicio? ¿El pecado? ¿La maldad? ¿Quién está gobernando tu vida? Y muchos de los que estamos aquí no estamos convencidos, hermanos, de lo que nos digan, porque muchos estamos en contra de nuestra voluntad, porque no queremos que nos digan las cosas. Queremos hacer lo que a nosotros nos conviene o lo que nos sentimos que más nos agrada. Y entonces yo les decía todo esto porque vas a encontrar tu autodescubrimiento. Y ese autodescubrimiento tienes que ver tú por qué estás aquí. Porque tomaste una decisión pues que no era la conveniente. Tomaste una decisión que estaba afectando ¿a quién? A mi familia, a mis hijos, a mis padres, a mis vecinos, a la gente. Y todo eso que estaba pasando, que estaba yo viviendo, cuando yo me empiezo a descubrirme qué es lo que estaba pasando y es lo que ustedes no han hecho. O sea, todavía siguen pensando en las cosas que antes estaban haciendo. Todavía, como dirían en mi pueblito, todavía no te cae el 20, que estás mal, que si sigues así, ¿qué va a pasar? Porque muchos salen de aquí y vuelven a caer. ¿Por qué? Porque dice a mí me enseñaron aquí en el internado que debo de buscar ¿a qué? A un Dios grande y maravilloso, a un Dios todopoderoso, que todo lo puede, pero todavía no lo descubren, porque Dios, hermanos, busca adoradores que le alaben en espíritu y en verdad. ¿Cuántos son aquí, hermanos? Entonces, nosotros aquí estamos descubriendo que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios que me puede a mí rescatar de donde estoy. Y va a decir, ¿y yo qué estoy mal? Fíjense, si el rey David, que era un rey que tenía todo, él se humillaba ante la presencia de Dios y le decía al Señor, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque soy pecador. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que debemos de humillarnos ante la presencia de Dios. Y esto, hermanos, a veces nosotros decimos, no, yo no le entiendo la Biblia, yo no la comprendo. Pero el que nos da a entender todas estas cosas es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, estamos autodescubriendo que hay un Dios todopoderoso. Estamos descubriendo que si nosotros seguimos en el mismo camino, ¿a dónde nos vamos a ir? Dice que la paga del pecado, ¿qué es? Más la dádiva. Entonces dice que nosotros, cuando nosotros morimos, hermanos, dice que vamos a estar ante su presencia de Él. Chiquitos, grandes y medianos, altos, de diferentes colores. Y dice que va a abrir los libros y dice que también va a ser abierto el libro de la vida. Y el que no se halló escrito, dice que va a ser lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Entonces,
Si usted, esto que está descubriendo ahorita, que es un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios que nos ama y que vino a morir en esa cruz, que mandó a su Hijo a morir en esa cruz del Calvario, para que nosotros, ¿qué? Para que nosotros no nos perdamos. Porque entonces, ¿qué caso tiene que nosotros leamos la Biblia allí en San Juan 3:16? Porque estamos descubriendo que ese Dios que nos dice que le tienes que adorar ¿con qué? Con toda la mente, con todas las fuerzas. Porque si tú quieres tener autocontrol sobre ti mismo, hermanos, tiene que venir el Espíritu Santo. Porque tú solito no lo puedes hacer si no viene Dios. Si Dios no está contigo, hermanos. Por eso el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él se sentía fortalecido. Cada vez que buscaba al Señor, él se sentía, hermanos, con nuevas fuerzas. Entonces, ahorita lo que estamos descubriendo nosotros es a Jesucristo. Y yo estoy descubriendo que tengo a un Dios poderoso que me puede quitar de esto que yo tengo. Pero debe de estar convencido. ¿Quién? ¿Quién se debe de convencer? Nosotros, hermanos, que verdaderamente está habiendo un cambio en mi vida. Y a eso se le llama, cuando tú descubriste que tienes a un Dios poderoso, el otro auto se llama autocreación. Porque Dios dice que viene a todos. Y todos conocen de Dios, hermanos. Pero dice que hubo un hombre que fue de noche a Jesucristo y le fue a decir, maestro, rabí, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? ¿Sí saben de quién estamos hablando? De Nicodemo. Entonces, hermanos, él dice que tenía esas dudas, había deseo en su corazón porque él sentía que lo que estaba haciendo le hacía falta algo más. Y eso que le hacía falta era el poder de Dios, hermanos, en su vida, porque sentía que valga la redundancia, que se sentía vacío. Los que ya estamos en el camino, el día que no oras, el día que no lees la Biblia, el día que no te esfuerzas más en el Señor, sientes como que tu vida le hace falta algo. Y eso es que te hace falta en nuestras vidas, nos hace falta que Dios tome ese control, que Dios tome todo lo que hay en ti. Y entonces Nicodemo fue a ver a Jesús porque él dice, ¿qué necesito yo para hacer qué? ¿Y quién era Nicodemo? Una persona que conocía la ley, una persona que le habían enseñado, pero él necesitaba ¿qué? Conocer. ¿A quién? Quería conocer verdaderamente el poder de Dios y dice, Señor, yo me hace falta algo. Y cuando él le fue a decir que él quería ser salvo. Y dice que es necesario nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, hermanos, decíamos, autocreación es que Dios quiere un cambio radical en tu vida. Quiere que tú te imagines una vida próspera, una vida llena de bendiciones. Por eso se llama autocreación. Yo si estoy con Jesucristo, hermanos, ¿cómo va a ser mi vida futura? Porque Dios no quiere que vuelvas a lo mismo. Porque así pasa. Hay un animal que dice que lo bañan, lo arregla muy bonito, pero de repente ve un charco, ¿a dónde se va? Y entonces nosotros, hermanos, si ya sabemos dónde estamos y ya conocimos a Dios en nuestra autodescubrimiento, que estamos ahorita descubriendo ese poder de Dios, y Dios nos ha cambiado, y entonces cuando nosotros buscamos de Él, decimos que yo quiero vivir una vida así, pero yo quiero una vida próspera. Yo quiero una vida de felicidad, de alegría, de gozo. Y eso entonces cuando tú descubriste al Señor, dice el Señor, cuando tu autocreación, dice es a través de los frutos del Espíritu Santo. Tú empiezas y el primer fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? ¿Tú has demostrado amor al que está a tu lado? ¿Sí? ¿Conoces el que está a tu lado? ¿Sabes qué problemas tiene? Hermanos, en la autocreación es que tú te imagines una vida llena de felicidad, pero tomado de la mano de Dios. Porque la primera dijimos que es autodescubrimiento. ¿A quién descubrimos? Si lo conocías antes y te hablaron de Jesucristo, pero ahora que estás aquí, estás descubriendo que Él es un Dios de poder, que Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y que el diablo te tenía controlado, pero ahora tú dices, en el nombre de Jesús, no me puedes vencer porque Dios te derrotó en la cruz del Calvario. Toma el control de mi vida, Señor. Tú tienes la autoridad de decirle, Padre, entra a mi corazón.
y desecho todo lo que hay. ¿Cuántos queremos cambiar? Amén. Entonces dijimos, la autocreación es cómo tú quieres vivir una vida con Cristo. Amén. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Viene otro auto. Ya dijimos la primera, ¿cómo se llama la primera? ¿Auto qué? Descubrimiento. ¿Descubrimos a quién? A Jesús. En la célula estamos viendo cómo ser cristiano. Y lo primero que vimos nosotros es San Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y nadie viene al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, hermanos, nosotros somos cristianos porque hemos encontrado el camino. Nosotros somos cristianos porque hemos encontrado la verdad. Nosotros somos cristianos porque hemos encontrado la vida. Porque separados de Cristo, hermanos, no somos nada. Si yo quiero vencer toda la adversidad, todo lo que hay en mi vida, tiene que ser a fuerza, ¿con qué? Con el poder de Dios, hermanos. Porque yo solo no puedo. Amén. Entonces dijimos, la autocreación es cómo yo quiero vivir mi vida, ¿con quién? Con Cristo. Amén. Ahora viene la autorrealización. La autorrealización es cuando tú vives una vida plena en el Señor, que tú dependes de Él, que no piensas en cosas que, vamos a pensar, tanto materiales, sino que te enfocas más, Dios va a proveer. Cuando tú buscas de Él, Dios te va a alimentar. Dios te va a sostener. Y dice la palabra de Dios que Él te va a sostener, hermanos, así. Y no te va a soltar. Porque tú estás viviendo la autorrealización. Tú estás viviendo la experiencia con Dios. Tú estás viviendo la experiencia con el Espíritu Santo. Yo hace rato les decía que tenían que cerrar sus ojos. Porque cuando tú cierras tus ojos, hermanos, empiezas a que tu espíritu, tu alma, pueda sentir esa presencia. Ese rato cantaba, yo creo en ti. Y cuando estaba yo diciéndole al Señor, creo en ti, porque tú eres grande y maravilloso. Creo en ti, Señor, porque tú eres poderoso. Y con esa alabanza, hermanos, empieza Dios a moverse en tu vida, porque estamos creyendo en el único Dios verdadero. Y se cumple lo que dice ahí en San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está la autorrealización, porque estamos cumpliendo, o Dios está cumpliendo en tu vida lo que te prometió. Ahora ya no eres hijo yo lo voy a decir, ya no eres hijo del diablo, porque Dios ya te compró, dice que te tomó, y ahora eres hijo de ¿quién? Porque dice que el que no es con Dios es enemigo de Dios. Amén. Y entonces dijimos, en la autorrealización es cómo Dios se está manifestando en mi vida. Cómo Dios, yo siento ese poder de Dios. Y cuando tú sientes ese poder de Dios, tú crees que el primer fruto que se debe de reflejar en ti es el amor. Si te dice algo, tú le vas a contestar igual. Porque el Señor Jesucristo dijo, si te pegan en una mejilla, ¿qué debes de hacer? Si alguien te dice que te quiere quitar algo, tu capa, pues dale la capa. O sea, ¿por qué? Porque dice Dios, dice que debemos amarnos como nosotros mismos. Amarás a tu prójimo como a qué? Como a ti mismo. Y a veces, hermanos, en esta autorrealización, ¿qué quiere decir con esto? Que tú vas a, lo que Dios dice en la palabra, tú lo estás viviendo. Tú te sientes, hermanos, ¿qué pasa? Que todo ese esfuerzo que tú has sufrido, hermanos, Dios te está recompensando. Y cuando tú vas a Él, muchos quieren paz, pero no la encuentran. ¿La buscan dónde? ¿Ustedes dónde buscaban la paz? ¿Cómo se sentían? Un ratito se sentían a lo mejor bien, pero un ratito ¿cómo se sentían? Desdichados, como si, o mal, o sea, no sé. ¿Y qué pasa, hermanos? Cuando nosotros empezamos a vivir en el camino de Dios,
se nos hace difícil, se nos hace bien difícil. ¿Por qué? Porque venimos acostumbrados de lo malo, vienes acostumbrado. Y el pecado dicen que es delicioso, te cuesta mucho trabajo quitarlo de tu vida. Porque, hermanos, aunque tú dices, yo lo voy a dejar, y hacías muchas promesas, dices, yo voy a dejar este vicio, pero si tú lo quieres dejar por ti mismo, vas a volver. Pero aquí nosotros ya no estamos solos. Ahora, ¿quién está con nosotros? Dios está contigo, hermanos. Y entonces estás cumpliendo la autorrealización, porque Dios está cumpliendo todo lo que prometió en tu vida. Amén. Vamos con la última, es la reinvención. A ver si se acuerdan la primera que dijimos, ¿cómo se llama? Autodescubrimiento. Dijimos autocontrol, porque es en general, pero dijimos, ¿a quién descubrimos? Descubrimos a Dios, porque muchos no lo conocíamos, o sí lo habíamos conocido, pero de una forma empírica. Ahora ya, aquí los hermanos les han compartido la palabra de Dios, pero ya han leído la palabra, ¿qué? La Biblia, y entonces ya no es empírica. Ya tienes conocimiento porque lo estás leyendo propiamente de la Biblia. Y dijimos que la Biblia es, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Entonces yo ya no soy empírico, porque antes me decían que existía un Dios, pero cuando voy a la Biblia lo compruebo que Dios existe, porque la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y luego dijimos que ya la autocreación, ¿qué dijimos que es? Descubrimos que hay un Dios poderoso. Pero dijimos que la autocreación es que, ¿cómo yo me imagino esa vida con Jesucristo? ¿Cómo yo me imagino la vida con Dios? ¿Cómo yo me imagino? Y entonces es cuando empiezo yo a verme, imaginarme, ¿cómo es caminar con Dios? ¿Sí se acuerdan de Pedro cuando vio a Jesús cuando estaban en el mar? Dice que él quiso caminar. Y entonces esto es la autocreación, porque yo me estoy imaginando cómo Dios me va a sostener con su mano poderosa y se viene a convertir en fe para tu vida. Amén. Entonces dijimos autodescubrimiento. ¿Por qué descubrimos a quién? A Dios. ¿A través de qué? De la palabra. Y autocreación, ¿cómo me estoy imaginando mi vida? Con Cristo. Y no me imagino sin Él, ¿eh? Amén. Y dijimos la autorrealización, cuando la palabra de Dios empieza a cumplir en mi vida. Cuando la palabra de Dios, yo veo ese amor, esa paz que hay en mi vida, en mi corazón. Y la reinvención es una reconstrucción que Dios va a hacer en tu vida. Dios está reconstruyendo tu vida, porque Dios quiere que tú seas algo en esta vida. Esta vida dice que es como una flor. Nace, se produce y al ratito ¿qué? Nuestra vida es muy corta, hermanos. Y quizás mucho de ese tiempo tú te lo has pasado pensando en que es un error el que tú estés aquí. Muchas veces dices, yo no sé por qué me trajeron, si yo me sentía mejor allá, hermanos. Pero esas son mentiras del enemigo, esas son mentiras del diablo, porque el diablo no te quiere ver triunfar, él te quiere ver destruido. Porque ¿sabes qué? El día que tú mueras, ¿quién va a reclamar tu vida? El día que tú mueras, ¿quién crees que va a reclamar tu vida si mueres lejos de Jesucristo? Porque el diablo tiene sus demonios, pero Dios tiene sus ángeles. ¿Quién crees que vaya a reclamar tu vida? Si mueres en el pecado, ¿tú crees que Dios va a reclamar tu vida? Ellos se pelean. ¿Por qué? Porque dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes malignas. No las vemos, pero ahí están queriendo controlar tu vida. Ahí están queriendo ejercer poder sobre ti. ¿Por qué? Porque tú las has dejado que gobiernen tu vida. Porque tú no tienes ese valor o ese, ¿cómo se dice? Que tú le puedas decir, Señor, entra a mi corazón y toma el control. Señor, yo quiero que tú me reconstruyas, quiero ser una nueva persona, quiero cambiar, Señor, mira cómo estoy. Pero tú dices, yo quiero ser más fuerte que Él. Y no, hermanos, nosotros, hermanos, dice que Dios no se mueve, ni un cabello, no se mueve nada si Dios no lo permite. Y Él vino a dar su vida en rescate de ti. Él vino a dar su vida para que tú fueras libre de toda atadura, tú fueras libre de toda maldad. Por eso dice su palabra ahí en Isaías que con su llaga nosotros fuimos curados. Dice que Él fue llevado como cordero al matadero. Y Él sufrió, hermanos. Pero es necesario que tú busques esa construcción, que Dios que vaya edificando tu vida. Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros somos el templo del Dios viviente. ¿Cuántos hemos puesto a pensar que Dios quiere entrar a tu vida, pero nosotros con nuestro orgullo,
con nuestra soberbia. Nosotros creemos que Dios es más poderoso. Por eso cuando nosotros, si alguien se muere, nosotros vamos y le reclamamos a Dios, ¿por qué te la llevaste? ¿O por qué hiciste esto, Señor? Porque eres soberbio. Porque no sabes que Dios tiene el control de tu vida. Él tiene el control de todas las cosas. Si en este momento Él quiere, se dice hasta aquí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Que Dios empiece a construir con sus manos. Así como decía en Jeremías, que cuando Dios lo mandó a traer al alfarero, dice que vio cómo el alfarero estaba trabajando el barro y ahí lo vio, pero dice que de repente al alfarero no le gustó cómo estaba construyendo ese cántaro, las cosas que estaba construyendo, dice que lo tiró y lo volvió a hacer. Así es Dios, hermanos. Quiere entrar a tu vida, quiere entrar a tu corazón y cambiar todo eso que hay en ti, todo ese odio, toda esa amargura. Todo lo que tú tienes, Dios quiere quitártela en esta hora y hacerte libre de todas esas ataduras. Todavía estás pensando que el vicio te está doblegando y dile no puedes, porque es mayor el que está en mi vida. ¿Cuántas cosas, hermanos, quisiéramos decirte que Dios te ama, que Dios te sana, que Dios puede hacer muchas cosas? Pero si tú tomas esa decisión de no cambiar tu vida, un día vas a estar en su presencia. ¿Y qué le vas a decir? No quise, Señor, me sentía yo a gusto. ¿Y sabes qué va a decir? Malditos, lanzados al lago de fuego que está preparado para el diablo y sus ángeles. Pero hoy Dios quiere venir a tu vida. Dios quiere hacer compromisos contigo, que tú le seas fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Dios busca que tú cambies tu corazón, que tú cambies tu manera de ser, tu manera de pensar, tu manera de hablar, de decir las cosas. Hay muchas cosas que nosotros, hermanos, queremos hacer, pero Dios dice que hagamos su voluntad. Dios quiere hoy traer a tu vida gozo, paz, amor, bondad, traer a ti, hermanos, fíjense algo bien importante, ese dominio propio, que tú puedas decir al Señor, yo sé en quién estoy confiando. Ahí en el Salmo 20 dice que el hombre confía en carros, en caballos, mas yo en mi Dios, en Jehová de los ejércitos, haré pendones y estaré en pie, porque Dios, hermanos, es nuestra fortaleza, Dios es nuestro guía.